para que nosotros podamos abrir los ojos al diseño de la familia, al diseño del individuo, al diseño del matrimonio, al diseño de la iglesia, al diseño de las naciones. Porque lo que Dios preserva tiene un objetivo de diseño, y ese objetivo de diseño es glorioso y altamente poderoso. Nos ayude a transmitir este mensaje, ¿verdad? La enseñanza no es única y exclusivamente sobre la madre, sino de la familia, ¿verdad? Y de la familia porque creemos que la mamá, ¿verdad?, es una figura importante dentro del desarrollo de la vida de la misma familia. Creemos que es verdaderamente un pilar, tanto que la misma escritura dice que la mujer sabia edifica su casa. Pero dice también que la necia con sus manos la destruye. Es decir, esto es profundo, ¿verdad? Porque la necedad es una conducta que no solamente decimos, bueno, esta persona es necia, ¿verdad? Sino en realidad como que esconde una profundidad mayor ese tipo de expresión o de necedad o de insensatez, ¿verdad? Nosotros veíamos, y aunque se va a escuchar un poco feo, cuando nosotros hablamos de la mujer sabia, estamos hablando pues de una mujer prudente, ¿verdad? Y la mujer prudente, cuando la escritura habla de la prudencia, está hablando de inteligencia, está hablando de sabiduría y está haciendo referencia a una percepción interna, ¿verdad?, que modifica el comportamiento externo. En otras palabras, la escritura está diciendo que la mujer sabia, ¿verdad?, la mujer prudente, edifica con inteligencia su familia. ¿Por qué? Porque por medio de la perspectiva interna de su corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, cambia su comportamiento externo, ¿verdad? Entonces, dentro de las características o destrezas que se despiertan, y lo veíamos hace unas semanas en una iglesia prudente, es precisamente inteligencia y sabiduría. Pero dice también la escritura que la necia con sus manos la destruye, ¿verdad? Y la necedad está comparada con un, lo voy a decir así porque esto es la traducción, ¿verdad?, de esta palabra, dice que es torpe en entendimiento. O sea, es algo fuerte, ¿verdad? Porque por otro lado, la prudente es inteligente y la insensata o la necia carece de entendimiento. Entonces, al carecer de entendimiento, con sus propias manos, es decir, con su propia vida, destruye su hogar, ¿verdad? Entonces, es ahí donde creemos nosotros que la madre, como el padre, como todos los que integran la familia, tienen un papel importante en el desarrollo del diseño de la familia de Dios. Cuando nosotros estamos hablando del diseño de la familia, no solo estamos hablando, porque a veces solo así lo relacionamos, que es parte, ¿verdad? Hombre, mujer, ¿verdad? Ese es el diseño, que como vuelvo a repetir, eso es parte, pero en realidad hay un trasfondo. Algo que nosotros tenemos que saber, y quisiera que lo dijeran conmigo, es que Dios es profundo. Digan conmigo, Dios es profundo. Ahorita ya no, entonces como esto ya no lo van a decir, ¿verdad? Pero como Dios es profundo, todo lo que Dios hace, lo hace según todo lo que Él es. Les pongo un ejemplo. Se cree que el universo, del 100% del universo, se sabe de un 5%, y de ese 5% se conoce un 1%. Y Dios es más profundo todavía que eso. Entonces, ¿cuánto de Dios en realidad conocemos? Seguramente el día de hoy conocemos un poquito más, pero si nos ponemos a meditar, vamos a darnos cuenta que hay todavía mucho por conocer. Por eso el apóstol Pablo, él mismo decía, ¿verdad?, que él no pretendía de alguna forma haberlo alcanzado todo, o sea, conocer toda la profundidad de Dios, pero él proseguía
al llamamiento de lo eterno, para esa profundidad de Dios. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que la familia es una de las 4 o 5 instituciones que Dios ha creado, divinas, ¿verdad? Y tal vez algunos me han escuchado mencionarlas, pero voy a hacer brevemente mención de ellas. Dentro de esas instituciones está la familia, dentro de esas instituciones está el matrimonio. Empecé con la familia, el individuo, después está el matrimonio, está la familia, está la iglesia, e incluso podrían estar las naciones, ¿verdad? Si un individuo por medio del Espíritu Santo de Dios no es transformado, no va a poder transformar sus relaciones, ¿verdad? Y qué mejor que 2 hijos de Dios transformados por el Espíritu de Dios sean los que se vinculan entonces en un matrimonio. La probabilidad de que el diseño de Dios y su propósito se expanda es todavía mayor a que si solo uno y que el otro no, y a este me lo jalo, y a este con este batallo me lo convenzo, ¿verdad? Primero Dios me usa y me lo convierto, ¿verdad? Me la transformo ahí, ¿verdad? O sea, entrar a ese dilema es difícil, es complejo. Hay un momento donde tal vez hemos leído que el apóstol Pedro le dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos. Pero ¿qué es lo que sucedía? Y esto es un punto importante. Como a veces desconocemos el contexto, incluso el apóstol Pedro dentro de ese versículo le dice: porque es probable que con su comportamiento ellos cambien. Pero ¿por qué les digo esto? Y se los explico. En ese contexto, el evangelio de Dios produjo una revolución para la época. ¿Por qué produjo una revolución? Porque la mujer en ese momento de la historia no tenía ni voz ni voto, no valía. Entonces, cuando viene la vida del Espíritu, dignifica la vida de la mujer, y la mujer se siente identificada con el evangelio del reino de Cristo. Entonces es la mujer la que primero empieza a participar de la iglesia. Entonces el apóstol Pedro le está hablando a mujeres que habían conocido de Dios antes que sus esposos. Entonces él les está diciendo: no porque ahora conozcan esta vida ustedes se pongan igual de rebeldes, procuren ser sabias, de tal manera que entonces es probable que sus esposos también conozcan de Dios. Pero era el contexto. Esta no es una invitación a que, ¿cómo se llama?, me consigo cualquiera y de repente así se me aplica el versículo de Pedro, ¿verdad? Porque precisamente por eso es importante la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría, ¿por qué? Porque la sabiduría, ¿qué es? O sea, la sensatez, ¿qué es? Sabiduría, inteligencia, una perspectiva interna que modifica un comportamiento externo. Y nosotros creemos que la mujer, que la madre, que la familia, dentro del diseño de Dios es altamente poderosa. No solo porque hombre, mujer, que ahí está el poder, pues ahí hay parte del poder, pero todavía hay algo más profundo en esto. Y parte de eso es entonces que como instituciones de Dios, individuales, matrimoniales, familiares, como iglesia y como naciones, entonces podamos avanzar en este llamado eterno. ¿Qué es una institución? Yo no sé si ustedes se han preguntado qué es una institución, pero la institución es una estructura organizada. Pero cuando estamos hablando de lo celestial, entonces estamos hablando de una estructura organizada, pero por Dios, dirigida por Dios, guiada por su Espíritu Santo, pero también por la fe. Y es ahí donde empieza a existir una gran diferencia dentro de un individuo, un matrimonio, una familia, una iglesia que es guiada por Dios y que es renacida de una fe. Ustedes lo saben bien, inclusive de frente mejor que yo, que la diferencia con la cultura romana es que los romanos creían que la fe era un fruto de nosotros, que yo hago nacer la fe. Pero resulta que en la vida celestial la fe tiene otra perspectiva. Y la fe tiene otra perspectiva porque la misma escritura dice que Jesús es el autor y Jesús es el consumador. En otras palabras, Él es el origen, pero Él también es el perfeccionador de esa fe. Entonces no puede surgir fe de otro lugar que no sea de su espíritu. Entonces es por medio de esa fe espiritual que nosotros en Cristo Jesús somos guiados. Como individuos,
como matrimonios, como familia, como iglesia y como nación. Y entonces una institución que se apega al diseño va a crecer en algo que se le conoce como identidad. Una familia, un matrimonio, un individuo, una iglesia, una nación que crece en el diseño, algo que va a ser visible es la identidad de Dios en la vida de la persona, ¿verdad? En la vida del matrimonio, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia y en la vida de las naciones. Por eso es que veíamos, antes de meterme más a la enseñanza, es que cuando veíamos lo de las parábolas de las vírgenes, esta parábola de las vírgenes estaba haciendo referencia a su iglesia, a una iglesia que se había, y hay una palabra clave ahí, preparado para recibir del Señor, de su Dios, de su constructor, de su vida, de su edificador. Entonces la invitación es a que la gran diferencia entre la prudencia y la sensatez es el compromiso, la intencionalidad y la entrega con la que tú te entregas y preparas para crecer en el Señor. Porque miren, en todo queremos crecer, pero en lo espiritual queremos que suceda y ya, ¿verdad? Me acuesto y ojalá mañana me levante así en una dimensión, inclusive que se note que estoy encima de la cama, no pegado a la cama, ¿verdad? Y no, la realidad es que la vida espiritual necesita ese compromiso, como decía Gio, ¿verdad? Esdras 7:10, por eso preparó su corazón. Nosotros vamos a darnos cuenta entonces, y lo podemos ver inclusive en el libro de Génesis 6, versículo 9, dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Chem y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrupta, ¿verdad? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora vamos a ver en el versículo 14. Miren lo que le dice Dios: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y las calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arco a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, porque para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré, versículo 18, mi pacto contigo, y entrarás en el arco tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bueno, vamos a dar inicio así en orden. Nosotros podemos darnos cuenta que evidentemente Dios es un Dios de diseño. Dios no le dijo: mira, séte en tu arca y ánimo, yo te bendigo y tú lo vas a poder hacer bien y te va a salir bonita. No, Dios le dice: vas a hacer un arca, pero ese arca va a tener características. Le dice de qué van a ser las ventanas, qué tendrá esa arca, cuántos niveles tendrá esa arca y quiénes van a ir dentro de esa arca. Dentro de ellas, pues la familia de Noé. ¿Pero por qué la familia de Noé? Porque la familia de Noé era una figura profética. Una figura profética que hacía ver que Noé tenía una condición que provocó que Dios lo llamara. ¿Y cuál era esa característica, o cuáles eran esas características que él tenía? Que él de alguna manera dice que, vamos a ver, que era un hombre perfecto delante de los ojos de Dios. Perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es decir, había una condición de madurez. La perfección habla de una madurez
espiritual, ¿verdad? No de que Noé nunca se equivocaba. Si al final de que pasa ese escenario tan serio, Noé queda hasta borracho, ¿verdad? Y quedó borracho por el impacto, ¿verdad?, que le llevó a él ver lo que pasó en la tierra, ¿verdad? El diluvio inclusive ya tiene hasta datos científicos, ¿verdad?, como una nota extra en el que se ha estudiado que la corteza terrestre cambió. Es decir, la corteza terrestre no es la misma hoy que antes del diluvio. Por eso es que se hicieron los continentes por medio del diluvio. Y se sabe que en ese tiempo no había llovido, por eso había un desafío para Noé. Y las nubes llegaban casi hasta el suelo. Es como cuando hay mucha neblina. Yo no sé si han ido a esos lugares donde hay mucha neblina y hay un calor así intenso, ¿verdad?, que uno siente el calorón y la neblina. Pues así era casi toda la tierra. Las nubes estaban casi que el suelo. Por eso es que cuando esas nubes soltaron la lluvia, fue tremendo, ¿verdad? Y de estos hay datos científicos, ¿verdad?, ya comprobados, porque todo este diluvio en esas características provocó una modificación en la corteza terrestre de la tierra. Pero vemos también que Dios escogió a Noé por su condición de madurez espiritual, porque era un hombre que dentro de ese entorno no se había contaminado, ni él ni su familia. Dios le dice, ¿verdad?, de alguna manera le dice, se propagó, se multiplicó la maldad en la tierra. Pero claramente nosotros vemos cómo Dios es un Dios de diseño. Digan conmigo, Dios es un Dios de diseño. Ahora vamos a ver entonces lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 1. Y entonces Dios dice que habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios es un Dios de diseño. Es decir, Dios no improvisa. Dios no es que se haya imaginado de alguna manera de la nada las cosas y que de repente a estas alturas se le ocurrió que ahora la familia debe ser así, antes no. Dios no es así. Dios tiene un diseño, tanto que la misma ciencia ha comprobado, y esto se los he dicho, que el mismo genoma del plátano, ¿verdad?, tienen un parecido en porcentaje al del ser humano. Y no es porque nosotros seamos la evolución del plátano, pues no es que nosotros un día fuimos banano y hoy somos gente, ¿verdad? Porque ese era el análisis que se hacía. Ahí tiene parecido con el mono. Son monos, vienen del mono. Algunos, dice Judy. Algunos parece que se quedaron en esa fase. No, pero en realidad es que Dios es un Dios de diseño. Y por eso utilizó un diseño similar en la creación del genoma. No es que vengamos del plátano. Pero también a través de la misma Biblia nosotros podemos ver que Dios ha sido un Dios de diseño. Le pide entonces a Noé que cree que cree un arca, y en ese arca fueran preservada una familia, porque a través de esa familia iba a ser multiplicada de alguna manera esa generación, llamémoslo así, de la condición que tenía Noé. ¿Cuál era la condición que tenía Noé? Una condición en diseño. Pero como todavía no había llegado el tiempo de que viniera Jesús y nacemos en una naturaleza caída, muchos de los seres humanos nuevamente se extraviaron de la fe, del entendimiento, de la inteligencia, de la sabiduría, del diseño. Pero eso no quiere decir que Dios no sea un Dios de diseño. Dios tiene un diseño glorioso y poderoso para con la familia. Entonces por eso rescata también a una familia
que tenía una condición que Dios quería que se multiplicara en el ser humano. Noé, como una figura de Jesús maduro, representaba un nuevo linaje espiritual. Entonces Dios proféticamente rescata a Noé y su familia para que esa característica que tenía Noé, que representaba a Jesús, fuera preservada. ¿Sí me estoy explicando con esto? Entonces es importante porque se crea un arca que también es una figura de salvación. Vino esa arca y en esa arca fue introducida, no sé si esa es la palabra correcta, o se introdujo a la familia. Una familia que fue salvada de un contexto en el que la familia y la vida del ser humano, por la multiplicación de la maldad, corría riesgo. Entonces vemos claramente que para Dios la institución de la familia es importante, pero también es necesaria, pero requiere que esta familia sea salvada de un contexto donde probablemente corre riesgo. Quizá no hoy igual a la de antes, quizá en 20 años no igual a la de ahora. Por eso es que Dios a nosotros no nos pone a hacer arcas. Hace un arca, Fernando, para tu familia. No es eso lo que Dios te está pidiendo, porque esa era una verdad que Dios habló para Noé para ese tiempo. Pero para este tiempo Dios nos ha hablado de que nosotros, por medio de Jesús, podemos ser introducidos al diseño de Dios, como esa arca, pero espiritual. Por eso es que el Señor no nos manda al puerto Quetzal a abrir el puerto, porque no es esa la verdad de lo que Dios está hablando para este tiempo. Para ese tiempo sí. Dios le dijo a Moisés: construye un tabernáculo y yo te daré y te diré cuál es el diseño, y tú la construirás según el diseño. Tabernáculo también una figura del reino, de una relación, de una comunión. Por eso es que y esto lo hemos escuchado, aquel que no era santo ahí moría, ¿verdad? Y les ponían un cascabelito y una pita, ¿verdad? Porque si entraba y no tenía las características de santidad que se requería, ahí quedaba fulminado. Y entonces se daban cuenta que no era ni siquiera del linaje que podía entrar, y ni siquiera tenía esas características, y lo sacaban muerto. ¿Sí me estoy explicando con esto? Pero entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Verdad? Esa condición de santidad es multiplicada en Jesús. Y es multiplicada en nosotros, sus hijos, por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos abrir los ojos al diseño de la familia, al diseño del individuo, al diseño del matrimonio, al diseño de la iglesia, al diseño de las naciones. Porque lo que Dios preserva tiene un objetivo de diseño, y ese objetivo de diseño es glorioso y altamente poderoso. Por supuesto, para cada época esto ha presentado o representado un desafío. Por eso les decía lo de Noé. Para Noé no era tan fácil creer: va a llover, sí, aquí como llueve, Señor. Gracias, porque si no es así, vivimos mojándonos. No, o sea, no llovía, no había llovido sobre la tierra. Entonces era un desafío. Y lo primero que desafiaba a Dios con la instrucción que daba era un conocimiento puramente humano, porque chocaba una realidad espiritual contra una realidad humana. Prepárate un arca porque va a llover, y nunca había llovido. Probablemente Noé nunca había visto caer agua del cielo. Entonces eso era un conflicto interno, era un desafío. Pero ¿por qué atendió la voz del Señor? Porque Dios mismo, por medio de la aparición que hace en él, le muestra de alguna forma, se muestra el corazón de Noé. Entonces Noé, en él nace la fe, surge una fe que le permite escuchar la voz de Dios y creer en esas cosas que Dios iba a hacer. Quizá hoy para nosotros es desafiante, no que no llueva, porque aquí, por lo menos en Guatemala, pasamos el año pasado, creo yo, desde mayo hasta diciembre y enero, no paraba de llover, ¿verdad? Y a menos uno hacía, pero el baile de la no lluvia, porque no paraba. Pero, pues, si el Señor nos dice hoy: hazte un arca, y en esas fechas uno diría: ay, sí, ¿por qué? ¿Verdad? Pero en ese tiempo no, o sea, había un desafío. Hoy nuestros desafíos son distintos.
Entonces nosotros no podemos esperar un arca. Haz un arca y ahí vas a meter a la familia. No, pero por medio de Jesús estamos en un arca espiritual que nos salva y nos preserva en un tiempo diferente. Hoy somos preservados de una serie de ideas, de opiniones, de muchas cosas, de un contexto, de nuestra propia humanidad, de nuestra propia idiosincrasia, de nuestra propia sabiduría, porque nos sentimos sabios en nuestra propia opinión. Pero la sabiduría de la que habla la Escritura, cuando hace referencia a una iglesia sensata o a una mujer que es sabia y edifica su casa, está haciendo referencia a una sabiduría celestial, profunda, gloriosa, que entonces modifica su perspectiva interna, y con esa modificación interna se modifica una perspectiva, un comportamiento externo. Por eso yo se los decía, llegó un momento en donde el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Ustedes me conocieron en otro tiempo. ¿Y cuál era el otro tiempo donde conocieron al apóstol Pablo? Donde vaciaba las iglesias a puro espadazo. Y supieron de mi comportamiento, supieron, él decía, ¿verdad?, que fui estudiante, discípulo a los pies de Gamaliel, porque tenía una posición Gamaliel importante dentro de la sociedad. Pero llega un momento donde el apóstol Pablo dice, pero yo tengo todo eso por basura. Hay una versión que se apega al original y se va a escuchar un poco fuerte. Tápense los oídos quien no quiera oír. Pero dice, ¿verdad?, cuando hace referencia a la basura está haciendo referencia a algo como el estiércol. Lo tengo por estiércol todo lo que yo sabía o lo que tenía, con tal de ganar a Cristo, al dador del diseño. Y eso preservó a Pablo en función del propósito. Lo que yo te trato de decir es que por medio de lo que Jesús ha preservado para este tiempo, somos salvados como una familia. Somos salvados como familia por medio de Dios, pero también para que la sabiduría, la inteligencia, el amor, la gracia, el entendimiento sobre el diseño de Dios se multiplique. ¿Por qué Dios no vino y le dijo a otros? Se lo dijo a Noé, se lo dijo a Moisés. ¿Por qué hablaba directamente con ellos? Porque a ellos se les había mostrado de alguna manera a su corazón. Entonces ellos, al recibir que Dios se les había mostrado a su corazón, afinaron su corazón a Dios. Despertó una fe con entendimiento, porque se requiere entendimiento, parte de la inteligencia. Yo no sé, pero yo creo que sabemos que el entendimiento es una facultad de la inteligencia. La inteligencia es una facultad de la mente. La mente nos da entonces inteligencia, y la inteligencia entonces nos da entendimiento, y el entendimiento entonces nos da una nueva razón. Por eso nuestra razón es espiritual, y por eso es que Dios le habla a Noé y le dice, tú vas a hacer conforme al diseño, porque en él se había empezado a despertar una nueva inteligencia que entendía lo que Dios le estaba hablando dentro de un contexto que era completamente desafiante y que lo invitaba a todo lo contrario. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la bendita oportunidad de que como individuos, como padres, que como madres, que como hijos, que como individuos, como matrimonios, que como familia, que como iglesia, podamos despertar al diseño de Dios, que es eterno, que es glorioso, que es profundo, que es rico, que es abundante, que es lleno de gracia, que es lleno de inteligencia, que es lleno de sabiduría. Porque es esta vida la que modifica el comportamiento externo. No surge de la noche a la mañana. Pero ¿por qué hoy tenemos tantas familias enfrentadas? Porque las familias crecen en función de su propia sabiduría. Donde ¿quién manda? No, aquí que veo. Pura insensatez, pura torpeza de entendimiento. No, yo. Y el Señor no, dentro de su diseño, no estableció el enfrentamiento. Y con esto que te estoy tratando de decir, van a haber momentos difíciles probablemente, pero son mejor librados con quienes reposan, o en quienes reposa la inteligencia y la sabiduría de Dios. Y de eso necesitamos más, porque lo que tenemos hoy es violencia, agresión, tal vez no física, tal vez en algunos casos sí, ¿verdad? Y eso pues cada vez está más alejado del diseño de Dios, pero hasta verbal. ¿Por qué? Porque tenemos incontinencia verbal.
¿Y por qué tenemos incontinencia verbal? Porque simple y sencillamente Dios no gobierna el corazón del hombre. Entonces nos es fácil decir cualquier cosa, ¿o no? Tú, no, puro veneno, ¿verdad? La incontinencia verbal, resultado que Dios no gobierna el corazón del ser humano. Pero entonces cuando nosotros empezamos a volver al diseño, Dios se vuelve el Señor de nuestro corazón. Y si el Señor se convierte en ese Señor de nuestro corazón, también se va a convertir en el Señor de lo que tú dices cada día más. Y cada día más vas a decir menos insensateces. Vas a hablar con más sabiduría y con más inteligencia. Quizás en algún momento la inteligencia y la sabiduría no sea bien valorada o bien apreciada, pero tú lo haces inspirado por Dios. Y eso es parte del diseño de Dios. Amén. También vemos, ¿verdad? Y tal vez esto no lo vamos a leer, pero en 1 Reyes 18, 32 al 35, el Señor también le dice a Elías cómo debía enfrentarse a los profetas de Baal. Recordemos que él era el único profeta enfrentándose a más de 400, si no estoy mal, profetas que habían negado la fe. Y Dios le dice, y haz un lugar propiciatorio para la ofrenda. Y le dice, pon 12 rocas y en esas rocas y el agua bajará. Y diseño. Alguien que no sabe diseño no hace eso. Alguien que no sabe diseño hasta pone los tubos al revés, los pega de lado que no son, la puerta abre al contrario y las llaves abren para afuera o para adentro, ¿verdad? El agua fría está en el otro lado, porque no sabe diseño. Pero quien sabe de diseño pone las cosas en orden. Por eso la parábola de las 10 vírgenes había un número que era el 10, no porque estemos creyendo en la numerología, pero en este tipo de escenarios Dios nos está hablando en la parábola de las 10 vírgenes con el número 10 de diseño precisamente. El diseño de Dios para su familia consiste en un orden vivo, no muerto, o en un orden vivo espiritual del diseño. Entonces, ¿qué sucedió? Puso 12 piedras. Y esas 12 piedras, el número 12 en la escritura habla de una perfección de gobierno. Se perfeccionó Dios ante ese tipo de ofrenda. ¿Pero por qué? Porque era parte de su diseño. Dios va a perfeccionarse en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, cuando empieces a avanzar en diseño. El diseño tiene sus propios puntos de tensión. Y te pongo yo el ejemplo. O sea, como una construcción. Hay que ponerle una columna en tal punto. Hay que ponerle otra columna en tal punto. Y esas columnas provocan la tensión necesaria y correcta. Pero si nos salimos del diseño y le empezamos a poner columnas por todos lados, está provocando una tensión innecesaria sobre la construcción. Entonces, el estar dentro del diseño permite que existan las tensiones necesarias para soportar la construcción que Dios está haciendo. Pero cuando nos salimos del diseño, le metemos una serie de tensiones que no son parte del diseño. Y que como no son parte del diseño, ese diseño no va a aguantar esa tensión. Un ejemplo, la infidelidad, por decirles, es una tensión fuera del diseño. Es probable que el diseño tiene que haber mucho perfeccionamiento, madurez de Dios en esa familia para que ese diseño aguante. Pero si no, eso va a venir a romper. ¿Sí me estoy explicando? Porque eso está fuera del diseño, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que como familias, como madres, como padres, como hijos de Dios, participamos del diseño de Dios. Y dentro de ese diseño, a medida que crezcamos y no lo veamos como un acto religioso, ¿verdad? No tengo tiempo, lo único que nos está haciendo eso es jugarnos algo en contra. Porque entonces nos vamos a enfrentar a esta vida sin estar equipados espiritualmente dentro del diseño. Y eso va a hacer que cualquier ola nos sacuda de un lado a otro, que nos tire de un lado a otro, porque simple y sencillamente estamos fuera del diseño. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero por ejemplo hay edificios o casas, seguramente sí, ¿verdad?, que ya son construidas contra sismos o temblores. Hay países donde las levantan especialmente para soportarlo. Pero las tensiones que tienen ese tipo de construcciones les permitan soportar ese tipo de condiciones.
Pero si nosotros somos plantados en una vida donde estamos siendo llenos de ideas, de muchas opiniones, y no crecemos dentro del diseño, es probable que no vayamos a soportar la tensión, porque están fuera del diseño y no nos hemos preparado para enfrentarlas. Pero queremos que en ese momento Dios nos ayude, Dios ayúdeme, y probablemente en la gracia de Dios lo vaya a hacer. Pero el diseño consiste en hacernos capaces a nosotros por medio del diseño para avanzar en medio del desafío. Por eso se los leía: Noé, Moisés, Elías en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice la carta a los Efesios 4:13. Y miren, y este es el anhelo de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es parte del diseño de Dios? Pues sí, libertarnos. Pero ¿para qué libertarnos? ¿Para qué libertar una familia? ¿Para qué libertar un individuo? ¿Para qué libertar un matrimonio? ¿Para qué libertar una iglesia en Cristo? Para que podamos crecer en la unidad de la fe de Dios y podamos alcanzar la madurez. Ahí dice, a la condición, es decir, nos está hablando de un estado espiritual, de un nivel, llamémoslo así, que evidencia una condición en el corazón del hombre. Por eso es que nosotros podemos darnos cuenta entonces que hay una tarea importante como individuos, como matrimonios, como familia, como iglesia, y es ser libres por medio de su Espíritu Santo para poder crecer en madurez. Y creciendo en madurez, nosotros vamos a estar en una condición que nos va a permitir enfrentar con entendimiento, sabiduría e inteligencia los escenarios de la vida del mismo individuo, porque el mismo individuo termina siendo su propio enemigo. Ahora imagínate tú cuando ya está en un matrimonio, ya no solo tiene que tratar con él mismo, trata con alguien más. Y cuando hay hijos y es familia, ahora ya no con él mismo, con alguien más y con los hijos. Por eso necesitamos familias en diseño, en propósito, que entiendan que en Cristo Jesús han sido libres, pero para crecer en madurez, no para quedarse toda la vida repitiendo algo religiosamente, pero sin que se convierta en una experiencia de vida, que se multiplique en la madurez. ¿Y cómo tú te das cuenta que algo se multiplica en madurez? Por el color del fruto. ¿Y cómo los vamos a reconocer? Por el fruto, por la expresión de lo que dice, siente, vive, cómo lo vive, cómo lo siente, cómo es. Alguien un día me dijo algo que a mí se me grabó de por vida, a mí me parece maravilloso, y me dice: todos pueden conocer a alguien en su mejor momento y decir wow, pero lo mejor que le puede pasar a alguien es conocerlo en su peor momento. ¿Cómo trata a la gente en su peor momento? ¿Cómo es en realidad? Se va a ver en el peor momento. Ahí es donde brota el fruto. ¿Por qué es el fruto maduro? Porque el fruto maduro sirve para alimentar. Tú no te vas a comer un plátano verde, pues. O te lo podés, pero después no necesitas más laxante. Pero si lo comes en su estado, se disfruta. Pues lo mismo pasa con la madurez espiritual. Cuando el fruto empieza a estar maduro en la vida de alguien, ya no solo come esa persona, otros empiezan a comer, incluso en los peores escenarios. Y no porque, tengo que ser, ¿verdad?, un reflejo de Dios en esta etapa de mi vida. No, es porque como es una realidad, hasta otros pueden comer en esa etapa de tu vida donde probablemente no seas o no la estés pasando del todo bien. Por eso necesitamos más individuos en el diseño, más matrimonios en el diseño, más familias, más padres, más madres, más hijos.
En algún momento fue desafiante. Bueno, y en Mateo 16:18 y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué iglesia? Contra la iglesia que está en el diseño. La iglesia que no está contra el diseño, la parábola de las vírgenes, no pudo recibir la vida de su Señor. Pero la iglesia que se prepara en el diseño como la familia, el Hades no prevalecerá contra ella. El infierno no va a triunfar sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre la iglesia. Pero si ese individuo, si ese matrimonio, y si esa familia, y si esa iglesia está en el diseño. ¿Qué es lo que sucedió después con estas parábolas de estas vírgenes? Sufrieron sus propias consecuencias. Después le echamos la culpa a Dios por no haber crecido en el diseño, y son nuestras propias consecuencias. Y no es que éstas nos condenen de por vida, pero entonces sí debería ser un llamado a atención que nos invita a voltear a ver el diseño, que no podemos tratar de hacerlo por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos las fuerzas de Dios. Necesitamos el diseño de Dios, y que no sea demasiado tarde hasta que todo se derrumbó, porque en el camino siempre hay señales. Tú no puedes saber cómo llegar a Huehuetenango, pero si empiezas a ver señales, llegas a Huehuetenango. Es decir, las señales te advierten de un acontecimiento cercano o próximo. No esperes de que tu vida, tu matrimonio, tu familia, y hasta ahí me daré cuenta. No. Abraza el diseño, porque seguramente ya hay señales que advierten en tu camino que se necesita el diseño de Dios, produciendo de su fruto maduro, del que comerás tú, comerá tu esposa, comerán tus hijos. Será Cristo mismo multiplicándose en familias con inteligencia, sabiduría, entendimiento, gracia, amor. Y sobre eso, sobre ese diseño, sobre esa iglesia, sobre esa familia, sobre ese matrimonio, sobre ese individuo, no prevalecerá el Hades. No hay infierno que pueda tocar lo que está bendito por Dios. Pero quita el diseño de Dios y ponte tú, solamente tú, hasta tú te vas a tocar. No digamos ya el Hades. Necesitamos familias, madres, padres. Madres como esa expresión de sabiduría, pero no de la humana, sino de la celestial, de la eterna, de la que inspira, de la que transmite el Espíritu Santo de Dios, el soplo de vida, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, la gracia, el amor. Hace muchos años. Quizá hoy nos parezca como puchis hoy, no, y más con tanta rollo que tenemos en la cabeza. Pero antes era la madre quien se sentaba y desde niño le instruía al hijo en inteligencia, en sabiduría, en entendimiento, porque no hay mejor maestro para un hijo que sus propios padres. Pero entonces necesitamos padres en el diseño de Dios. Que sus hijos entonces empiecen a despertar y sepan: a mí me instruyeron desde niño que iba a llegar el momento donde el propósito de Dios me iba a necesitar, en lo que el propósito de Dios me invitó a hacer, y voy a ser efectivo porque me he preparado y me sigo preparando. ¿Cuándo hemos escuchado niños así? Hoy vemos niños con miedos, con un montón de rollos. Pero necesitamos la gracia. Los padres como tutores, como maestros, como edificadores. Pero no en nuestra propia sabiduría. Si te pegan, pégale más, mijo. Si te quitan, mira. No, en la sabiduría de Dios.
Mira, cuando te den el vuelto, 5 para ti. Y una sabiduría eterna que los capacite para salir a este mundo, no ignorando el mundo, sino sabiendo lo que es el mundo, pero quiénes son ellos en este mundo. No meterlos en una burbuja, pero ellos sabiendo quiénes son en medio de estos escenarios. En Cristo Jesús, ya estos no los tocará el Hades no prevalecerá. Pero como no hay bases espirituales, miedo tenemos que vayan a estudiar ahora, porque saber qué rollos van a traer y con qué me va a salir y con qué. Cuando los maestros principales en diseño deberían ser los padres inspirados, guiados por la fe, por el espíritu. Libre, tenemos el griego de la palabra libre. La palabra libre dice: y serán verdaderamente libres a los que el Hijo libertare. Viene del griego éuteros. Éutero significa desatado, sin cadenas o ataduras, para realizar su destino en Cristo. Eso necesitamos. Formadores en la vida espiritual que liberten por medio del diseño el corazón de estas generaciones, para que puedan andar sin ataduras, cumpliendo el diseño de Dios, su destino en Cristo Jesús, seguros de sí mismos, pero formados y fortalecidos, donde el propósito mismo de Dios los protege, los prospera y los multiplica. Por eso es que en Efesios 4:3 dice: creciendo en la unidad de la fe, en el conocimiento, no de la información, que la necesitamos porque si no, no vamos, ¿cómo lo sabemos? Pero habla del ginosco, o sea, de la facultad, de esa vida espiritual que te hace capaz de enfrentar la vida, en el conocimiento del Hijo, en la capacidad espiritual de enfrentarse a los desafíos de este mundo, llenos del poder de Cristo, de la inteligencia, de la sabiduría, porque habrán decisiones que tengan que tomar día con día. Pero si este Espíritu de Dios cada día se convierte más en una realidad, van a saber decidir, van a saber pensar, no serán arrastrados, ni golpeados, ni confundidos, llenos del conocimiento, es facultados para salir a esta vida y salir por medio de esa victoria eterna. Pero empieza esto ¿con quiénes? Los padres. Y antes de los padres, el individuo, el matrimonio, la familia, la iglesia y entonces las naciones. Tu papel es importante, madre. Tu papel es importante, padre. Ah, no, yo solo, mira. No, tu papel es integral. Por eso andamos ahí con miedo de con quién se juntan, que no se terminen. Pero el miedo que tenemos es por la labor que no hicimos. Por eso necesitamos más sabiduría de Dios, más diseño de Dios, más familias, más madres en diseño, más padres en diseño, más hijos en diseño. ¿O no? Por eso es que dice la carta a los Efesios 2:10 que fuimos creados entonces para buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Hay buenas obras en Cristo Jesús. Ah, no, yo ya no hago obras. No, en Cristo Jesús hay nuevas buenas obras, en función de la inteligencia, el entendimiento, la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, creciendo en el servicio, el propósito, en la educación, en la formación espiritual. O esas no son buenas obras. Y dice que para eso nos hizo una nueva creación. Es decir, no existe límite. Fíjense que yo escuchaba un estudio que dice que cuando el cerebro se encuentra ante una dificultad, pero piensa que puede salir adelante, automáticamente el cerebro empieza a buscar soluciones. Pero cuando el cerebro
ante una dificultad siente que ya no puede, automáticamente el cerebro pone los límites. Y muchos de nuestros límites son más una creación nuestra, porque en Dios somos una hechura nueva, creados para buenas, gloriosas obras. Tu vida, la de tu familia, tu matrimonio, la iglesia, las naciones, son una obra gloriosa de Dios. Tu familia es una obra gloriosa de Dios. Tú eres una obra gloriosa de Dios. Como madre, como padre, tus hijos son una obra gloriosa de Dios. Porque son una hechura ¿de quién? ¡Wow! ¿No es glorioso lo que Dios te dio? Lo que tú eres, lo que tú tienes. Por eso es que necesitamos administrarla desde esa inteligencia. Porque es glorioso lo que administramos. No es cualquier cosa. Y Dios nos dé la sabiduría. Y Dios nos dé la inteligencia. Y en Dios adquiramos y desarrollemos las destrezas para todas las buenas obras, que en Cristo Jesús estamos capacitados. Di conmigo: estoy capacitado. Estoy capacitado. Y dice en el Génesis que Dios le bendijo a Adán y Eva. Y luego le dijo, bendijo del hebreo barak, les prosperó y perfeccionó. Y entonces le dijo: ahora puede ser productivo espiritualmente. Dios nos hizo una nueva creación y en esa nueva creación nos bendijo. Entonces, con lo que Dios nos hizo, ahora nos dijo: puede ser productivo, altamente productivo en el entendimiento de la vida del Espíritu Santo. Y si lo eres en la vida del Espíritu Santo, ¿cómo no lo vas a hacer en medio de esta vida? Por eso necesitamos más hijos, más familias, más padres, más madres, según el diseño de Dios. Hay un momento donde Jesús les dice, ¿verdad? Y tus enemigos van a ser los de tu propia casa. Esto creo que está en Mateo 10, 36, 38. No porque Dios quisiera y poner rivales y que se peleen, me gusta. Simple y sencillamente porque hubieron familias que se habían salido del diseño. Y cuando atendían la voz de Dios, las mismas familias se oponían. No era por otra cosa. No era la gana de: ay, Jesús, uy, qué malo. No, probablemente los malos habíamos sido los que empezamos a hacer otra cosa con el diseño de la familia. Pero entonces, cuando habían hijos que atendían la voz de Dios, los padres eran los que se oponían. Y entonces venía el Señor, venía Jesús y les decía, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, o por sobre todos los que ames, ama a Dios primero, porque es quien nos dio el diseño. Yo de verdad creo y le pido tanto al Espíritu Santo de Dios que cada día, como individuos, que como matrimonios, que como familia, que como iglesia, que como nación, despertemos al diseño productivo, abundante, glorioso, enriquecedor, de la gracia, de la justicia, de la santidad, de tal manera que llegue a replicarse lo que le dijo el apóstol Pablo. Ya no lo voy a leer a Timoteo, pero le decía, le hablaba de una fe no fingida, porque la había recibido desde pequeño, le dijo. Hoy tenemos hijos de 30 años que no atienden ni siquiera la voz de Dios, porque el papá le dijo que no a los 30. Si estamos fuera del diseño. Y es porque así es como nuestra cultura, pero si nosotros lo vemos, en otras culturas hasta los 18 años y les dicen: empieza a tomar tus decisiones. Pero aquí a los 30 y todavía no puedo atender la voz de Dios. Necesitamos más hijos, más familias, más matrimonios entendidos, llenos de propósito, llenos de inteligencia, llenos de sabiduría, llenos de gracia, llenos de destreza y del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quiénes lo creen conmigo?